Hola, ¿cómo están amigos? En esta ocasión para contarles una historia muy sorprendente que tiene muchísimo que ver con la tecnología actual, que tiene que ver mucho con el avance del sistema web y sobre todo tiene que ver mucho con ese paradójico enlace que nos dan los tiempos de la tecnología y obviamente de la ciencia en avance mancomunado. ¿Por qué? Bueno, pues porque así fue como se logró identificar el cuerpo de una persona que había sido brutalmente asesinada hace 30 años. Pero ¿qué te sorprende de este caso si hay muchos igual? Si hay más de 250,000 casos sin resolver en Estados Unidos por fuertes homicidios y muchos de ellos quedan encarpetados o muchos de ellos con un cuerpo en el estante de la policía durante 30 años. Porque eso fue lo que le pasó a Grace. Que a decirte verdad, Grace Doe es un apelativo que ella recibió por parte de un comandante de policía. Y es que hace 30 años se encontró el cuerpo de una mujer sin vida, brutalmente asesinada, pero desafortunadamente a la vista de todos no se sabía de quién se trataba, ni por qué, ni quién era. Y es entonces y después de mucho tiempo de no saber ni de tener ninguna pista, cuando uno de los comandantes de policía decide, con una frase, describir a Grace. Y su frase fue: solo la gracia de Dios podrá ayudarnos en algún momento a saber quién es esta persona y qué fue lo que pasó. Esto sucedió en Kansas. Y así fue el pronóstico de este comandante de policía que llegó a su rotundo éxito cuando Grace, por la gracia de Dios, como le puso él, en algún momento se supo quién era. Para entonces y después de 30 años, en algún lugar de Kansas, en uno de esos panteones bien cuidados, en donde hay tumbas muy ordenadas y el césped bien cortado, más de 20 personas de la localidad se reúnen para que en un pequeño ataúd muy pequeño con los restos de Grace sea sagradamente sepultado y afortunadamente no sola. No sola como lo marcaba su historia, su cruel y trágica, y tal vez yo le añadiría su mártir historia. Y te voy a decir por qué mártir, porque esta mujer, Grace, tuvo una historia muy tormentosa. Pero para poderte decir Grace, te tengo que decir que dejó de serlo en algún momento. Para cuando esta mujer estaba siendo sepultada, ya afortunadamente no era Grace, no nunca más. Se trataba ahora de Shauna Beth Garber. Shauna Beth Garber era una nadie, porque al final de cuentas ni siquiera los que vivían en el poblado sabían qué había sucedido. No sabían cómo era, quién era, dónde vivía, por qué terminó ahí. Recientemente se enteraron que había sido asesinada y que su cuerpo, lamentablemente por 30 años, había sido guardado en un estante. Así es la historia de esta mujer de nombre Shauna. Después de las investigaciones, en algún momento aparece la historia de dos hermanos que durante muchísimos años estuvieron buscando el paradero de un integrante de su familia. Pero la historia va mucho más allá. Tiene un halo muy fuerte de tristeza. Tiene un halo de la vida de una mujer tormentosa, sádica, malvada, como lo dice el que en su momento fuera el pequeño Rob, que la califica como una mujer malvada. Y está hablando de su madre. Rob era el hermano mayor de Grace, o de Shauna, como le quieras reconocer. Eran dos pequeños, ella de apenas 5 años y él de 7 años. Cuando esta mujer los golpeaba una y otra vez sin cansarse. En todos los casos, en palabras de Rob, él describe que los lastimaba tanto que cada vez los golpes eran más fuertes, más funestos, más sádicos. Loca, misógina, funesta, homofóbica, esquizofrénica tal vez,
pero era la madre de los dos. Y se encargaba una y otra vez de culpar a Rob y le decía una y otra vez, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Ese tormento acompañó a Rob durante toda su infancia. Pero nada más sádico que un día llegar de la escuela y encontrarse a su mamá virtiendo combustible en el cuerpo de su hermana de 5 años para después prenderle fuego. Ese momento cambió todo, dice Rob. Mi mamá le estaba rociando combustible a mi hermana pequeña de 5 años y después le prendió fuego. Afortunadamente, alguien llegó a rescatarnos. Y a partir de ahí nuestras vidas se separaron, nos despojaron de la mitad de mi madre. Nunca supe qué pasó con ella, dice Rob. Pero al final de cuentas mi hermana y yo separamos nuestros caminos por orden del Estado. La última vez que vi a mi hermana fue cuando cumplí 8 años. Ella salió del hospital. Rob es un hombre tímido, que ahora tiene 56 años. Solo tengo para mi mamá una sola palabra: malvada. Rob siempre habla despacio, siempre como reflexionando, siempre eligiendo las palabras cuidadosamente, y es que él dice: no estoy acostumbrado a hablar de mi infancia. Me trae recuerdos muy turbulentos. Fuimos abusados físicamente por mi madre durante mucho tiempo. Shauna es la parte más importante de mi vida. Tengo muy pocos recuerdos de ella, pero ella es la parte más importante de mí. Cumplí 8 años y en ese momento vi a Shauna salir del hospital por última vez. Mi mamá siempre decía que yo era el objetivo de todo. Fuimos separados y yo recibí el apellido de Ringwald, Rob Ringwald. Cuando crecí, cuando me convertí en un adulto, en la década de los 90 tomé la decisión de volver a buscar a mi hermana Shauna. Más tarde, por parte de la autoridad, me enteré que tenía más medios hermanos. Y alguien de ellos me dio el dato de una persona llamada Danielle Pixler, una mujer de 48 años, mi hermana, mi otra hermana. Afortunadamente ella vivía en Kansas. Más tarde supe por parte de mi hermana Danielle, con quien tuve una verdadera y estrecha amistad, muy duradera como hermanos, contando siempre testimonios de las amarguras de mi madre. Danielle, sentada en el porche de su casa en Topeka, Kansas, afortunadamente dentro de Kansas, ella me confiesa que tuvo la idea de buscarnos por muchos años. De hecho, por décadas también estuvo buscando a Shauna. Siempre estuve colocando folletos en los árboles, poniendo letreros en las señales de tráfico, en las señales de ceder el paso. Siempre quise poner letreros de ustedes para encontrarte a ti y a Shauna. Pasamos horas incontables en Facebook. De hecho, hay gente que dice que los acoso, porque existen páginas web en donde se recopila datos informativos de forma genealógica. La gente aporta sus propios datos y esta es la parte en la que yo quiero enfatizarte que la web en este aspecto es muy importante. Se forman árboles genealógicos con gente que no se ha podido encontrar, pero de alguna forma hay gente que aporta inclusive hasta sus hisopos con ADN para cuando se recupere el cuerpo de alguien y puedan enlazar los datos. Y es así como esas páginas y grupos de Facebook o de cualquier sistema en sistema web pueden hacer esas agrupaciones y generar verdaderos grandes árboles genealógicos. Es una estructura muy importante en la que ha aportado mucho la web. Y en el caso de Shauna o de Grace Doe, como le quieras llamar, fueron cruciales. De hecho, no solamente fueron cruciales con ellos, sino también existe el caso del asesino de Golden State, que de ese te voy a platicar más adelante. Tanto Rob como Danielle
crearon archivos muy diferidos de casos relacionados a gente perdida. Todo lo que se pudiera relacionar con el paradero de mi hermana Shauna. Pero ni siquiera teniendo información básica. En 1990 se encuentra por fin el cuerpo de una mujer cerca de la granja abandonada de Missouri. La autopsia había revelado que el cuerpo tenía bastante tiempo ahí. Lo habían amarrado por todos lados. La habían despojado de todo. Durante 6 semanas estuvo abandonado un cuerpo de una mujer amarrada, asesinada. De hecho, utilizando varios tipos de cuerda, como si no quisieran que se soltara. Obviamente. Pero varios tipos de cuerda para cerciorarse de que estuviera bien atrapada. La policía no tuvo pistas en su momento para seguir. La cantidad de descomposición que tenía el cuerpo era bastante y era muy difícil identificarla. Todo a cargo del teniente Mike Hall, que junto con el condado de McDonald trabajaron durante 14 años en el caso sin tener ni siquiera una pista de quién era Grace Doe. Hasta que llegó el momento. Hasta que el policía en algún momento participó en un diálogo diciendo: estoy conduciendo la patrulla, mi mente está divagando, pienso en quién y cómo trajo este cuerpo aquí, por qué la mataron aquí. Siempre Grace Doe está en mi mente. A medida que transcurren los años, el caso de Grace Doe era muy difícil de resolver. Hasta que en algún momento, como sucede, como en la gracia de Dios, como lo dijo el comandante en el principio, empezó a dar resultados. Pero no solamente estaba ella, había más de 250,000 asesinatos sin resolver y todos de ellos se aportan a una base de datos que conjuntamente con la aportación de la gente y estas páginas maravillosas de web que permiten que la gente aporte datos personalizados de sus descendientes o de sus ascendentes en su familia y se pueden formar verdaderos árboles genealógicos. Así de sencillo. Y eso fue crucial para resolver el caso, ya te lo mencionaba, el caso de Grace Doe e inclusive el caso del asesino del Golden State. Utilizando el ADN en medicina forense desde 1980 y esas técnicas tradicionales que hacen que coincida el material genético de un sospechoso con el ADN de otra persona que ya esté en una base de datos. Imagínate la base de datos más los archivos del posible asesino, pero tal vez con ciertos limitantes. Como por ejemplo, este de Golden State que sucedió en 1970 y 80, una década en la que el asesino del Golden State acababa con la vida de varias personas, pero no se podían encontrar coincidencias de la base de datos de ADN con nadie, con ningún prospecto asesino. En el 2018, por fin las autoridades deciden utilizar esa técnica de la que tanto te platico, que es una técnica innovadora, que combina el ADN con información de sitios web de genealogía para dibujar árboles genealógicos. Y es como la gente participa. Si la gente está sospechando de no encontrar a alguien y de pronto se encuentra a alguien y no saben quién es, entonces todos aportan datos de su ADN, inclusive la gente manda sus hisopos con su ADN y los hacen trabajar hasta que coincidan y muchos de ellos con gran éxito, de tal forma que ya hay sitios web de genealogía diseñados para permitir que las personas puedan encontrar parientes perdidos o inclusive encontrar gente que no sabían que existía en su árbol genealógico. Así de sencillo. Colocando el ADN del asesino en un sitio web de genealogía y resulta que aporta parientes lejanos o cercanos, dando pistas cruciales.
Y hay que decir que la mayoría de los sitios web de genealogía no están vinculados con la policía. Es muy raro que la policía se involucre en ese tipo de situaciones. Pero algunos sí, como este caso de Grace Doe, en donde definitivamente hay páginas como este que se llamó el Golden State, conjuntamente con el Get Match. Y entonces se hace todo lo recopilatorio con el asesino del Golden State y todo lo recopilado con el Get Match, que es la información genealógica de la gente de la calle que está aportando información. Y así es como dan con un terrible hombre que era director ejecutivo y que inclusive participó en la policía, y finalmente se pudo apresar a Joseph De Angelo en el 2020 para llegar a la conclusión de que el asesino del Golden Gate era un exoficial de policía de California que estaba matando y matando gente en el Golden Gate. Todo gracias a esa base de datos y a esa conjunción de ambas partes que yo te menciono. La genealogía maravillosa del web y esas páginas perfectas que hacen el match. Para el caso de Grace Doe utilizaron el Outram, que es una empresa de tecnología con sede en Houston y que ayudó también al caso de Angelo, y al final de cuentas aportó información de las fuentes de datos que la gente arrojaba, y obviamente con el Get Match ayudando a resolver muchos asesinatos, no solamente el de Grace Doe, que no es propiamente resolver el asesinato, sino la identificación primero del cuerpo. Y por fin, en el 2020, Outram se hace cargo de este caso de Grace y se puede hacer un retrato hablado de ese cuerpo abandonado, arrojando una imagen única. Y quiero decirte una imagen única porque ni siquiera su hermano Rob, o ni siquiera su media hermana Danielle, como le llamaba él, pudieron ni siquiera imaginarse cómo era su hermana. Su hermana que tanto tiempo estuvieron buscando. Una mujer que ni siquiera ellos tenían idea de cómo era Shauna al momento de crecer, de desarrollarse. Recuerda que la última vez que Rob vio a su hermana Shauna, ella tenía 6 años, él 8. Y además, su hermana Danielle ni siquiera había conocido a ninguno de los dos, entonces no había nada que buscar. No había un rostro que buscar, no había una característica física. Se trataba de una niña perdida, que él no sabía si la habían robado, que él no sabía si vivía en algún otro estado con algún otro nombre, si vivía o estaba muerta. Habían dedicado demasiado tiempo tanto Daniel como Rob, en específico Rob, porque él había sido el hermano más querido, el único, de hecho, hermano para Grace, para Shauna. Y entonces, con todo esto que te estoy constituyendo, por fin alguien logra elaborar un retrato hablado con lo que serían las características de Grace Doe, esa mujer que apareció muerta y que estuvo así en un estante por 30 años. Pero aparte de todo, lo que llama mucho la atención de todo esto es que no iba a haber coincidencias en nada, porque una niña de 5 años más 30, o tal vez más, ¿cómo pudo haber cambiado? ¿A qué edad la mataron? ¿Cuántos años tenía cuando consumaron el homicidio? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué? Todo esto, cuando se cierra el expediente, lo único que le queda a la policía es decir, encontraremos al asesino y sabremos quién fue, pero por lo pronto ahora sí sabemos quién es ella. Le podemos dar una sagrada sepultura y es donde se reúnen más de 20 personas a orar mientras ella es sepultada en ese lindo o menos tétrico Panteón de Kansas. Pero la historia es
muy interesante. El ADN de Shauna estaba bastante degradado y se dice que tenía demasiada contaminación bacteriana por la cantidad de tiempo que había pasado. Y la degradación evidentemente porque pasó mucho tiempo. A partir de ahí, y por las coincidencias de los primos terceros y terceros, comenzó a construir este árbol genealógico y haciendo todos en común una información, trabajando en este árbol genealógico. Empiezan a dar una teoría y esa teoría aterriza. Aterriza de una forma tal que en algún momento llega la esperada llamada. Una llamada que por muchísimo tiempo fue un cúmulo de llamadas impostoras, de fraude, de extorsiones, de burlas, de engaños, tanto por parte de la policía como por parte del par de hermanos de Daniel y de Rob, que siempre estuvieron recibiendo llamadas falsas, llamadas extrañas, de gente que se burlaba, de gente que les bromeaba. Pero una de todas esas llamadas iba a ser la llamada. La llamada del teniente llegó cuando Daniel estaba trabajando. Al principio Daniel pensó que era una estafa, algo sobre el asesinato, pero tal vez no el que ella estaba investigando o posible cuestión que ella estaba tratando de descifrar en torno a su hermana, obviamente a su hermana Grace, que ellos de alguna forma tal vez teniendo la esperanza de que no hubiera tal asesinato. Fue una cosa muy interesante, dice Daniel. Después de hablar con su familia, volvió a llamar al número y comenzó a asimilar la gravedad de lo que el teniente Hall le estaba diciendo. El teniente Hall estaba dando los resultados de toda esta investigación, de todo este concepto del árbol genealógico, conjuntamente con el retrato hablado, conjuntamente con los 30 años, con el ADN, con las bacterias del producto que había quedado como cuerpo residual de su hermana Shauna. El 29 de marzo le dieron los resultados. Grace Doe era su hermana Shauna. Empecé a llorar y a llorar, cuenta Daniel. Evidentemente, a los pocos minutos estaría llorando junto con Rob. Son cuestiones de ética, dice el policía. Yo también estuve atrapado entre miles de llamadas y entre miles de cosas que la gente a veces aporta y a veces hay gente que simplemente se burla. El proceso funcionó, dice el teniente Hall. La técnica es sensible. El ADN de una persona puede ser suficiente para identificar cientos de personas según una base de datos. Pero adquiriendo el consentimiento de la gente que participa, se logró anclar toda una estructura del ADN y hasta un retrato hablado de Shauna. No estamos hablando de buscar en base de datos a las personas que envían voluntariamente su información, dice Erin Murphy, autora del Inside the Cell, The Dark Side o The Forensic DNA. Estamos hablando de buscar en una base de datos para encontrar miles de personas. Pero Grace Doe o Shauna ha sido un milagro, porque ella es a partir de ahora el primer paso. Digamos que si nos queremos remontar al asesino del Golden State, podríamos sacar mucho. Pero con él el esfuerzo fue magnánimo, fue de muchísimo tiempo. Y en el caso, a pesar de que fueron 30 años de la osamenta de Shauna, sí la investigación fue más certera, más segura y hasta con un retrato hablado. Ese retrato que es el que se queda en su corazón tanto Daniel como Rob, porque ese es el rostro con el que ellos van a identificar a su hermana. Una historia bastante intensa, en donde la policía al final de cuentas
cuentas trata de averiguar cuáles fueron los movimientos de Shauna, qué la llevó a que la mataran, por qué. Pero al final de cuentas, cuando Daniel y Rob se dan un fuerte abrazo, lo que les queda solamente es recordar que tuvieron una hermana. Y las palabras de Rob es: creo que el asesinato puede resolverse ahora porque ya sabemos quién es y mi hermana no estará más tiempo en un estante. Pueden pensar muchas cosas, inclusive creen que pudo haber estado basada en el Joplin de Missouri en el momento de su desaparición. Rob y Daniel tienen una foto de Shauna siendo adulta, pero es esa, el retrato hablado. Ni siquiera saben si realmente ella fue así o tenía alguna marca. El teniente Hall cree que tiene posibilidades reales ya muy próximas de resolver el caso porque en base a la información es más factible. Al final de cuentas llegó el funeral de Shauna, el verdadero, el correcto. Que hablar de un funeral de 20 personas que se acercaron por curiosidad y por no dejarla sola es un gran funeral. Pero el funeral con sus hermanos, con quienes realmente la quisieron y con el pequeño Rob que ahora tiene 56 años, es la consolidación de su alma. El funeral de Shauna fue agridulce para Rob y Daniel. Supieron quién y dónde estaba su hermana. Ella no había rechazado el contacto. Ella nunca emigró, como dice Rob. Nunca se alejó, siempre estuvo cerca. No es el final que yo esperaba, dice Rob. Tengo pesadillas, escucho gritos, dice Daniel. No puedo evitar leer y leer historias de la prensa local. Leo sobre ella todos los días, tengo que hacerlo. Es horrible porque lloro cada vez que la recuerdo. Pero de alguna manera me siento más cerca cuando lo leo. La identificación de Shauna es un gran logro en el caso. Y realmente las palabras de los dos pueden ser justicia. Es maravilloso saber que no está en un estante, que ahora nuestra querida Shauna ya descansa. La verdad es una historia muy conmovedora, pero lejos de todo eso, vale la pena sumarnos y ojalá que sigamos el ejemplo sin la tendencia del morbo o sin el desvío de información que se dan en los casos cuando se busca a una persona. Y si tienes la voluntad, sobre todo si quieres aportarlo, aportar la información personal o de tu ADN o de tu árbol genealógico cuando alguien está en la búsqueda, finalmente no cuesta nada. Esta es la historia extraña de Grace Doe que se llama Shauna. Hasta la vista.